Bueno, yo quiero agradecer enormemente de nuevo la presencia de todos ustedes en esta primera sesión de la Escuela de Feminismo Socialista. Creo que hemos tenido y tenemos 3 docentes de lujo, compañeras, expertas, y ahora las voy a invitar a que suban. Yo bajaré para seguir aprendiendo, como todos y todas que estamos aquí, y a continuación, o sea, cualquiera que tengáis dudas, preguntas, haremos un coloquio, si estáis a bien para ello, y Sonia también preguntará todas las preguntas o reflexiones que hayan hecho en el chat. Probablemente haya alguna dificultad de visión, las personas que nos están viendo online, pero volvemos a repetir, la importancia de la escuela es que estará luego grabada y estará al servicio de todos los militantes y las militantes del Partido Socialista de Madrid, porque vamos a continuar para que cualquiera de nosotros y de nosotras tengamos conocimiento científico e histórico de la importancia que tiene el feminismo socialista dentro de nuestro partido para transformar la sociedad, que es nuestra misión para esta Escuela de Feminismo Socialista. Así que invito a las docentes que suban. Yo es que antes de comenzar quería comentar algo de lo último que acababa de decir Ruth sobre la ley de solo sí es sí. Está mal. No, al revés. No, es por comentar un poco, como has comentado algo, ¿no? Para que nos empiece a sonar un poco más, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ha pasado, qué es lo que, bueno, qué pasa, ¿no? Así muy brevemente, antes en el Código Penal estaban recogidas el delito de abuso sexual y el delito de agresión sexual. La diferencia que había, entonces, ambos hacían referencia, ¿no? Sobrepasarse sobre la libertad sexual de las personas, pero la diferencia base que había entre la agresión sexual y el abuso sexual es que para que pasara de abuso a agresión tenía que mediar la violencia o la intimidación. En el caso en el que se consideraba que no había violencia o intimidación, lo consideraban abuso sexual. En el caso que consideraban que sí que lo había, pasaba a ser una agresión sexual. Claro, ya empiezas a pensar y dices, ¿en qué momento una agresión sexual no tiene ningún tipo de intimidación? O sea, yo estoy en el tren o estoy en la calle y un señor me arrima así mucho, ¿me está poniendo un cuchillo en la garganta? No. ¿Me estoy sintiendo intimidada? Por supuesto. O sea, siempre media una intimidación, siempre. Y creo que uno de los puntos importantes que quizá en esta ley no se habla tanto, y es lo que se tendría que haber hablado, es que habla mucho de consentimiento sexual y no habla tanto de deseo sexual, que es una diferencia que quizá habría que haber matizado en su día, o matizar muy bien lo que es el consentimiento sexual. El cuerpo humano tiene muchas maneras de responder ante ciertas situaciones. Tenemos la evitación, tenemos el bloqueo o tenemos la lucha cuando nos encontramos ante un problema. En el caso de que estemos en un estado de bloqueo, y pongo por ejemplo el caso de la chica de la manada, porque es un caso que todo el mundo tiene muy en mente, esa chica, bueno, pues en ese momento estaba bloqueada, no huyó, no luchó, sino que dijo, me bloqueo, intento tirar para adelante con lo que está ocurriendo, porque probablemente si respondo de alguna manera pueda ser peor y me puedan matar. Esa interpretación se consideró por algunas partes un consentimiento, porque ella estaba, digamos, activamente en algunas ocasiones realizando alguna de las actividades. ¿Qué ocurre? Que es que no podemos hablar de consentimiento, porque nosotros muchas veces consentimos cosas que realmente no deseamos. Y sobre todo cuando hablamos de libertad sexual, porque el sexo, la actividad sexual y el cuerpo que tenemos es lo único que tenemos y lo único que vamos a tener durante toda nuestra vida, nuestro cuerpo. Porque la ropa, los bolsos, las casas nos las van a quitar, no es nuestro, no lo pueden robar, no lo pueden quemar, pero lo único que es nuestro, única y exclusivamente es nuestro cuerpo y nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. Con eso no podemos tener medias tintas y no podemos hablar de consentimiento, tenemos que hablar de deseo. Y es que es mucho más claro porque creo que todo el mundo tiene muy claro cuando una persona desea algo o no lo desea. Y esa persona a lo mejor te está consintiendo, pero tú sabes que no lo está deseando. Quizá ahí es ese matiz con el que tendríamos que trabajar y que se tendría quizá que haber trabajado un poquito más para poder hablar de esto, para que cuando ahora hablamos de las diferencias que había entre abuso y agresión y hablamos de esa
es el quitar violencia e intimidación, que efectivamente lo que era el concepto estaba bien, porque vamos a diferenciar cuando siempre hay violencia y siempre media la intimidación. El objetivo final era muy bueno. Y lo que ha ocurrido, y por eso está abierto a interpretaciones, es que antes las horquillas de años eran diferentes. El abuso sexual tenía una horquilla de años que empezaba desde menos años y la agresión sexual empezaba desde más. En el momento en el que hemos aglomerado, por así decirlo, todo en un mismo tipo penal, la horquilla de la agresión sexual se ha visto también afectada por la del abuso. ¿Qué ha ocurrido? Que se están viendo afectadas las penas. Luego podría entrar más en derecho procesal y hablar de penas superior en grado, menor en grado, pero básicamente es eso, se han visto afectadas porque se han visto envueltas, por así decirlo, en un mismo tipo penal cuyo objetivo está muy bien, que es decir que siempre va a mediar la intimidación, pero ha estado un poco ahí abierto a cierta interpretación por parte de la jurisprudencia, que también hay que tirar un poco a veces y decir, jolín, se intentan hacer las cosas de la mejor manera posible para conseguir un fin bueno y a veces nos ponen trabas más que ayudarnos a conseguir este fin. Nada, solamente quería comentar eso porque en materia de violencia sexual creo que los conceptos están todavía muy complicados y de hecho hacía también alusión a algo que ha comentado Ruth, que decía que la importancia de cambiar la igualdad formal en igualdad real. En el caso de la violencia sexual estamos trabajando en ello. Ha comentado que en la ley del 2004 la violencia sexual está recogida, pero está recogida de manera formal porque a día de hoy todavía la violencia sexual no se está juzgando en juzgados de violencia sobre la mujer, por ejemplo. La violencia sexual en la mayoría de las ocasiones no está teniendo las medidas de protección que tienen las víctimas de violencia de género, por ejemplo. No tienen luego medidas de reparación que tienen las víctimas de violencia de género, por ejemplo, aun estando recogidas dentro de la misma ley. Y también la importancia que comentaba en el último plan de dotar a las necesidades, de cubrir las necesidades que se tienen en esta materia. En la Comunidad de Madrid tenemos un único centro, el CIMASCAM, que es el que atiende a víctimas de violencia sexual, con una lista de espera de más de 9 meses para que te puedan atender. Más de 9 meses, teniendo en cuenta que la violencia sexual es una violencia muy específica, que tiene un componente psicológico muy grande, en el que hay shocks, en el que hay negaciones, en el que es muy importante intervenir desde un primer momento y que una lista de espera de 9 meses muchas veces hace que las víctimas directamente decidan no acudir a este centro. Y además las profesionales que están trabajando ahí son profesionales que están totalmente sobrepasadas. A eso es lo que nos tenemos que centrar y eso es lo que hacíamos un poco alusión durante toda la presentación, a poner herramientas y medios sobre la mesa. Y ojalá la Comunidad de Madrid lo hubiera hecho en materia de violencia sexual y hubiera pasado la realidad y la igualdad formal, la igualdad formal a real, dotando, por ejemplo, a CIMASCAM pues, de recursos o dotando al resto de asociaciones de recursos para que puedan tratar este tipo de situaciones. Y ya está. Gracias. A mí, bueno, muchas gracias por tu contribución. Yo quería añadir una cosa a lo que ha comentado antes. Perdón. A lo que ha comentado antes Ruth, que me parece que es de vital importancia, ¿no? Cuando mencionabas que hay unas determinadas conductas que muchas veces no son tan fácilmente tipificables, ¿no? Yo esto lo sé porque al final en mi tesis, bueno, yo no soy jurista, ¿no? Soy politóloga, pero me estoy pegando mucho trabajo con los protocolos de acoso sexual, ¿no? Además estoy muy centrada en lo que viene siendo el ámbito universitario español, pero es cierto que, bueno, que por ejemplo la ley del sí, una de las cosas positivas que sigue valorando es el aspecto del acoso sexual y lo delimita además en 2 vertientes que ya estaban previamente, pero esta vez están más tipificadas, ¿no? Que es por un lado el acoso laboral y por otro lado el acoso ambiental. Y el acoso ambiental es muy importante. ¿Por qué? Porque eso hace que ya no solamente lo reduzcamos al entorno de la oficina, que ya claramente hay una relación de poder entre empresario y trabajador, con las connotaciones que veíamos antes, además de las intersecciones entre sexo, raza y clase social, ¿no? Sino que además, en este caso, lo que te está diciendo es que esta desigualdad, este acoso que sufrimos las mujeres, no solamente se da en los espacios de trabajo, sino que se da en todos los ámbitos de la vida.
Y tristemente es muy difícil el poder denunciar, pues es que mi jefe todos los días me está diciendo que me quede más tarde para hablar conmigo, me toca, me intimida, me provoca malestar. Y creo que, bueno, creo que la ley, a pesar de, repito, yo no soy jurista, ¿no? Pero a pesar de todos los vacíos legales que en ese aspecto ha explicado además ahora la compañera, que bueno, que al final es una cuestión también de interpretación, ¿no? Creo que valora también estas cosas que al final son muy importantes y que siguen desgraciadamente pues fomentando la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Era esa aportación simplemente. ¿Alguna pregunta? Sí, si tenéis, no sé si en el chat, bueno, ¿lo estás contando tú las preguntas del chat, sí, Sonia? de momento no... Vale. Espera, voy a ponerme el sonido porque si no, no me van a escuchar o van a ver. Sí, de momento no. No. ¿Dónde será? Ya está, me silencio yo y ya está, es que si no, estamos con el mismo perfil, claro. No pasa nada, poneros ya vosotras con voz. Vale, bueno pues... Sí. Y de momento no hay preguntas, pero vamos, voy a poner aquí, nos piden las docentes que son Aquí presencialmente algún compañero o compañera que quiera preguntar o que quiera aportar, ya no preguntar, sino pues a lo mejor hay temas que pueden constituir un poco de debate y muchas veces del debate salimos más nutridos. No, hay vergüenza. Mira, ya hay. Bueno, plantea José Blanco que uno de los aspectos más importantes de la desigualdad es la brecha salarial. ¿Por qué creéis que resulta poco atractivo a las jóvenes estudiar carreras de ingeniería, matemáticas, tecnología, que actualmente ocupan los puestos mejor retribuidos en el mercado laboral? Yo es que tengo la opinión de que actualmente, si lo dice el compañero, a lo mejor él tiene más datos, pero no es así. O sea, las universidades de ingeniería y demás cada vez hay más mujeres y el tema es que cuando salen no llegan a esos puestos de alta retribución, pero en las universidades de ingeniería hay porcentajes muy altos ya de mujeres, incluso más en algunas universidades que hombres. Son los datos que yo manejo, suena muy profesional, pero vamos, son los datos a los que yo he tenido acceso. No se ve tanto como cuando acaban, cuando terminan, incluso con notas hasta más altas, en la consecución, conseguir trabajos con una remuneración alta, pero yo no tengo esos datos. Yo creo que cada vez más hay mujeres en ingeniería y hay mujeres... Igual le podríamos dar la vuelta. ¿Por qué los hombres no estudian enfermería? Porque cada vez hay más, pero faltaban hombres en enfermería, por ejemplo. Sí, yo estoy de acuerdo con la compañera. Creo que también hay un componente muy importante, que lo comentábamos al principio y que lo acaba de decir Rocío, que es esa violencia estructural, ambiental, que nos rodea, ese machismo todavía un poquillo rancio que hay ahí. Y es, por ejemplo, en el caso de las altas capacidades, de percibir altas capacidades en las niñas y en los niños, se percibe mucho más en los niños que en las niñas. ¿Por qué? Porque todavía estamos acostumbrados a que las niñas lo normal es que estudien y saquen buenas notas. Y el niño que te destaca le pones un poquito más de atención y altas capacidades porque le has prestado esa atención. Si esa misma atención que le ponemos a los niños, se la pusiéramos a las niñas, descubriríamos muchas más altas capacidades en las niñas. En la Comunidad de Madrid, y es que son los datos con los que estoy manejando precisamente, se descubre a un 75% de niños con altas capacidades y no se llega al 25% de niñas. ¿Es porque haya menos niñas? No. Es porque les prestamos menos atención y estamos más acostumbrados a que las niñas, pues como he comentado, pues destaquen a nivel de estudios, porque es lo que les toca, porque las niñas tienen que estudiar y son buenas y estudiosas, y los niños son revoltosos y juegan y eso que nos suena tan antiguo, tan antiguo, sigue instaurado, porque aquí tenemos los datos, el 75% de los niños de altas capacidades son descubiertos y el 25% no llega al 25% de las niñas. A eso le vamos sumando todo lo que ha ido comentando también la compañera, luego estudian esas carreras, pero luego no les dejan llegar a esos puestos de poder. Entonces también eso influye mucho desde mi punto de vista. Claro, o sea, yo además en ese aspecto creo que es algo que ya ha empezado a cambiar, por lo que comentábamos, que al final las cifras están dando esa serie de datos, ¿no? Es cierto que todavía hay carreras que están muy estereotipadas,
Creo que todavía, pues creo que lo comentábamos al principio de tu primera intervención, además, que en ese sentido todavía se nos asignan a nosotras roles de cuidados, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esto sí ya ha empezado a darse un poco la vuelta, ¿no? Y el efecto Matilda, pues bueno, poco a poco en ese aspecto estamos ahí, ¿no? Y creo que cada vez hay más referentes. Cuenta el efecto Matilda. Pues así a grandes rasgos, a ver cómo lo aterrizo un poco. Por así decirlo, Bueno, lo cuento yo. sí, mejor, porque al final voy a empezar yo ahí. Lo cuento brevemente. En nuestro país se ha creado una asociación, yo estuve en el grupo pionero, de Asociación de Mujeres Técnicas y Científicas, AMIT. ¿Por qué? Porque efectivamente hay todavía una brecha muy importante en la decisión de las niñas de elegir las STEM, que son todas las tecnologías, matemáticas, ciencias, alta tecnología que las capaciten a tener altos puestos de responsabilidad. Esta organización, AMIT, que fue además la que puso en marcha, con respecto también a otras compañeras europeas, porque vieron la desigualdad que había y que le llamaron el modelo tijera. Quiere decir, tenemos muchísimas niñas en la universidad, más que chicos, se mantienen, incluso hacen el doctorado, pero cuando llegan a una etapa de su vida que es clave, como es a partir de los 30 años, en donde se deciden tener o no tener pareja, una decisión laboral, profesional, maternal, decae y compiten lógicamente porque ceden por el tema de los cuidados, el tema de poder elegir puestos de responsabilidad, de jefatura, de dirección. Ese efecto tijera se produce precisamente ahí, en esa brecha, en la brecha de una etapa vital importante para las mujeres, que son los 30-40 años, la edad de procreación. Compiten desfavorablemente con los varones. Eso las empresas y las tecnologías lo conocen. Y en esa búsqueda se encontraron, cuando se pregunta a las niñas y a los niños, ¿conocen los nombres de científicas, de técnicas? No se conocen. Entonces, esa fue una de las preguntas. Hay una científica, Matilda, norteamericana, que hizo ese discurso. No podía entender por qué en los museos y en los lugares científicos no había fotografías de mujeres científicas y técnicas sobresalientes, cuando se saben que muchos de los avances que hoy día estamos disfrutando, incluidos los móviles y otros muchos sistemas tecnológicos, han sido producidos por mujeres que no han sido resarcidas ni alabadas, y eso es muy importante, que los niños y las niñas, por lo tanto, cogieron el nombre de esa investigadora, Matilda, para que se siguiera trabajando en los centros escolares y además elevar el Día de la Ciencia y de la Técnica de Mujeres y Niñas, para precisamente animarlas a que vean que hay referentes. Lo que sucede es que están ocultas o ocultadas, muchas veces con nombres supuestos por varones y otros que les han quitado, las han borrado de los anaqueles, incluso de los premios y los reconocimientos. Y ese es el modelo Matilda, y hay que continuar con ello. ¿De acuerdo? Seguir. ¿Puedo hacer un poquito de publicidad? Sí, claro. Ya socialista. Geracto. Lo digo porque, hombre, cuando editemos esta jornada formativa ya habrá pasado, pero os llegará a vuestros correos en estos días, pero como ya ha llegado a la Secretaría de Igualdad Regional y a la Secretaría de Igualdad de Madrid Ciudad, el día 6 de febrero a las 7:30 de la tarde, nuestra secretaria federal, Andrea Fernández, va a participar en una jornada, Conversaciones para la Igualdad en la Ciencia, en conmemoración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, junto a Remedios Zafra, que es investigadora del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y junto a Diana Morán, nuestra ministra de Ciencia e Innovación y secretaria además de Ciencia y Universidades del Comité Federal.
Así que estáis todas invitadas y todos invitados el lunes 6 de febrero a las 19:30 horas en la Sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes. Y nuestra ministra es de AMIT, o sea que toda científica y técnica se tiene que asociar a AMIT. Totalmente, totalmente. Bueno, por cerrar y concluir, además, yo iba a poner el ejemplo práctico, ¿no?, de mi caso, que al final me quiero dedicar a la universidad, ¿no? Y es cierto que nos bombardean constantemente, ¿no?, en los trabajos académicos con la figura masculina, ¿no?, porque son los que ocupan muchas veces esos espacios, que han tenido en ese sentido la hegemonía de los espacios y de las investigaciones, ¿no? Y en ese sentido también parece una tontería, ¿no? Es un poco también un detalle individual, ¿no? Pero los estudios de género, además, que nos machacan mucho con la bibliografía, uno de los puntos esenciales también es que cuando pongamos uno de los textos y de las obras, ¿no?, es que pongamos el nombre completo de las mujeres. Porque parece que siempre cuando tú lees una obra, ¿no?, y pone Sánchez y Damián, por ejemplo, piensas que automáticamente lo han escrito hombres. Y eso no es así. Entonces también hay que dar visibilidad en esos espacios, ¿no?, y hay que paliar en ese sentido pues esa falta de representatividad y de visibilidad. Entonces, bueno, simplemente este apunte, ¿no?, a lo que has comentado. Muy bien. Quería hacer una aportación a lo que ha preguntado el compañero José Blanco, que por qué las mujeres no quieren optar a los puestos más remunerados, y junto con Ruth, con ese darle la vuelta de por qué los hombres no quieren optar por profesiones más feminizadas, bueno, también plantearle a José y a todos los compañeros y compañeras el que nos demos cuenta de por qué aquellas profesiones que tienen una mayor presencia de mujeres en ese ámbito profesional son profesiones que están menos reconocidas socialmente y peor remuneradas, ¿no? Entonces, no es que no queramos optar, sino que allá donde hemos optado ya se ha encargado el sistema patriarcal y ese machismo y esa misoginia estructural que planteaba Raquel, de hacer menos atractivas en cuanto a salarios aquellas profesiones, ¿no? Y con respecto, bueno, yo creo que es que además, felicidades una vez más, María, porque esta jornada ha abierto muchos más temas, ¿no?, de la propia agenda feminista. Voy a plantear una cuestión en relación al concepto en violencia sexual, ¿no?, y ese constructo del consentimiento. Bueno, desde las organizaciones expertas en las que yo he tenido la suerte de poder trabajar, entendemos que el constructo, la palabra consentimiento, es lo que se puede legislar, ¿no? Es mucho más fácil legislar bajo ese constructo. La ley no solo es lo que abarca del Código Penal, y además creo que una buena parte de la ley es toda esa parte de pedagogía, de formación, que es una buena copia de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Toda esa parte de prevención, sensibilización se ha tomado de ahí, porque sabemos que fue una ley socialista que funciona. Para acabar con el patriarcado, el machismo y la violencia machista queda mucho, ¿no? Entonces, es verdad que, aunque jurídicamente o conceptualmente se esté poniendo el foco en el consentimiento y tiene que ser el centro, pero planteo como Raquel, pero no se puede legislar sobre ese concepto, el deseo, ¿no? Y todo eso va en el bagaje de esa formación, de esa sensibilización, de esa coeducación afectivo-sexual con perspectiva feminista, que yo ya no me conformo con educación afectivo-sexual, sino vamos a decir coeducación y feminista, porque las mujeres, desde que nacemos y mientras nos socializamos en la sociedad, en nuestras familias, en los centros escolares, nos enseñan a consentir, ¿no? Entonces el consentimiento va muy asociado, es un constructo que está muy atravesado por ese sistema patriarcal. Jurídicamente es el concepto central, pero es verdad que en lo que hay que educar y prevenir y sensibilizar es en ese deseo, y en ese deseo mutuo de las relaciones entre hombres y mujeres o relaciones de personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, bueno, solo por hacer esa puntualización, que es verdad
que estamos poniendo el foco en el consentimiento, pero tiene que seguir estando ahí, pero el concepto y lo que queremos que se derive desde el feminismo y desde el feminismo socialista es hablar del deseo, nada más. Yo quería hacer una pregunta. Si vosotras ahora mismo en los distintos temas que habéis abordado, y muy bien, y os lo agradezco enormemente porque nuestro partido tiene un cerebro que lo tenemos que estrujar para seguir aprendiendo. Si yo ahora os pidiera vuestra experiencia, cada una de ustedes, decirme una frase... Perdón, María, no se está oyendo, entonces, ¿le podéis volver el micro, María? Una frase o una reflexión breve para que tomáramos nota, para que, como si fuera una petición, ahora que vamos a volver a seguir peleando para poder gobernar y poder avanzar en la sociedad, a nuestra sociedad, que desde vuestra perspectiva y vuestra experiencia pediríais que estuviera en el programa electoral. Según vuestra experiencia, ¿qué creéis que tenemos que mejorar? ¿O que crear de nuevo o que hacer? Qué difícil. Me importa repetir la pregunta porque estoy con el auricular o acercarme. Así. Bueno, mi pregunta es, ahora que estamos elaborando el programa electoral y que estamos al servicio de la ciudadanía de Madrid, y además nuestras docentes tienen una gran experiencia en el área del conocimiento desde el feminismo, que me pedirían a mí que trabajara o que pusiera qué reflexión podíamos poner para el programa electoral y así seguir avanzando en la sociedad, según vuestra experiencia y según vuestros deseos. A ver, yo pedir, por pedir, pero lo que sí, en diciembre ha sido un mes muy, muy malo en cuanto a cifras de mujeres asesinadas en manos de hombres. Muchas de ellas, la mitad, más de la mitad incluso, estaban dentro de los planes Biogen, los planes de violencia de género que hemos nombrado aquí. Han pinchado, esos planes han pinchado, por algún lado se nos ha escapado algo para que esas mujeres hoy por hoy no estén con nosotros y estén asesinadas, y a pesar de que ya habían denunciado, habían empezado un proceso y estaban protegidas con un plan Biogen. Yo lo único que pido, en este caso a mi partido, al Partido Socialista, y además que haces tú la petición, es que no se abandone y que se aplique dinero, lo que haga falta, no hay dinero suficiente para proteger a esas mujeres y a esos niños. No hay dinero suficiente y no se nos puede... Si no ha denunciado, pues está fuera de nuestras manos. Si no se sabía, está fuera de nuestras manos. Pero si ya se sabía y estaba dentro de un plan, yo creo que como sociedad y como partido que estamos luchando con esto no se nos puede escapar. No se nos puede escapar ni una, ni dos, ni 5, ni 10, ninguna. Yo creo que hay que reforzar y hay que meter dinero ahí. Vale. Yo, acompañando lo que ha dicho la compañera, y además es una petición muy ambiciosa y que engloba muchas cosas, es concienciación, formación, educación. Esas mujeres habían denunciado, están dentro del sistema Biogen, el sistema Biogen luego tiene una serie de peligrosidad baja, media, alta, y eso depende un poco pues, de muchas cosas y de muchas percepciones, y esas percepciones a lo mejor no están vistas con una percepción puramente con perspectiva feminista. Entonces pido formación, por favor, que todo el mundo esté sensibilizado. Para mí la frase de lo que no se nombra no existe es que creo que es la que llevo por bandera. Para los que quieren dinamitar y que dicen que la violencia de género no existe, creo que es importantísimo poner de manifiesto que existe y que hay que poner herramientas para ello. Entonces invertiría muchísimo en formación, en educación, en sensibilización, para que, porque al final... Primero, en los coles es súper importante, por todo lo que hemos hablado, porque es la base de todo. Pero es que luego, fijaros como algo, pues lo que acabo de comentar, esos sistemas de Biogen que luego están puestos con conceptos para saber si es un peligro bajo, medio o alto, que estén hechos con una perspectiva feminista es importantísimo, porque eso es lo que luego determina si les van a poner una medida telemática de alejamiento, si se va a hacer una medida únicamente, pero que no sea telemática. Eso es muy importante. Entonces, que haya una perspectiva feminista que atraviese todo y que haya una sensibilización en todos los aspectos, que es lo que al final un poco pues queremos, ¿no? y pedimos, y ya digo que es una petición muy ambiciosa,
pero como por pedir que no quede, pues pido. Efectivamente. Mi petición también va un poco en esta línea, ¿no? Creo que al final los asesinatos machistas son la punta del iceberg, ¿no? Parece como que nos quedamos con las cifras, ¿no? Y las cifras son lo más beligerante que hay, pero hay mucho bagaje detrás. Y si se hubiera trabajado todo ese bagaje, esos asesinatos no se habrían producido, ¿no? Creo que también la cuestión empieza desde la educación, ¿no? Yo es cierto que, bueno, que me enfoco más al ámbito universitario, ¿no? Y por empezar por ahí es cierto que, bueno, que lo que comentaban las compañeras también, los protocolos de acoso sexual, que es en lo que yo estoy especializada, es una violencia que hasta hace unos años no se nombraba, no existía. Entonces creo que también empezar con esas cosas que no son pequeñas, que me parecen que esas violencias estructurales que se escapan a nuestra vista, ¿no? Creo que son las más importantes de paliar, ¿no? Creo que también hay que centrarse mucho en todos aquellos actores resistentes que dificultan los mecanismos de implementación de las políticas. No puede ser que haya protocolos, que haya leyes de protección a la mujer y que por el camino nos vayamos quedando por ahí. Creo que hay que revisar todo ese proceso, creo que hay que invertir en evaluaciones de impacto de género. Creo que lo que comentábamos antes, que al final todas las leyes tienen que tener una perspectiva feminista, porque al final hay que valorar cómo nos afecta a las mujeres. Y yo empezaría por ahí, que no me parece poco. Un diagnóstico. Claro. Hay pregunta girarme si queréis para que se pueda quedar grabada la pregunta. Pregunta Manuela Lorca que creéis que jóvenes, o por qué creéis que jóvenes feministas formadas opinen que se debe legalizar la prostitución como si fuera un trabajo. Me la voy a pedir primero. A ver, creo que está muy relacionado con lo que hemos comentado al principio de ese mito de la libre elección y ese yo hago con mi cuerpo lo que quiero y ya está, y es mi cuerpo y bueno, pues si yo quiero ahora mismo venderlo, pues lo vendo. Y creo que el problema cuando hablamos de todas estas cosas no es lo que quiera hacer la mujer, no es que la mujer quiera vender su cuerpo o no quiera vender su cuerpo. Es que hay una persona que está dispuesta a pagar por violar, porque yo me niego a decir otra cosa que hagan porque, lo siento, no, es pagar por violar. Entonces creo que el foco no está en que una persona pueda o quiera hacer algo, sino que otra persona realmente quiera pagar para violar a una persona que no desea, y vuelvo a hacer énfasis un poco pues en lo que he comentado antes, ¿no? Yo siempre que hablo de relaciones sexuales, pues hablo de deseo, que no desea mantener relaciones sexuales. A mí me llama mucho la atención, me llama poderosamente la atención y creo que es porque realmente no nos paramos a pensar que esto es un concepto que nos atañe a todas, que no es individual, que el feminismo no es individual, es una lucha colectiva. Entonces que a ti te empodere o que tú decidas hacer lo que quieras con tu cuerpo en ese momento, yo no te voy a decir nada, ¿vale? Ya está. Pero no creo que pueda estar bajo ningún concepto permitido ni bajo la bandera feminista de vamos a regular la prostitución porque es un trabajo y le vamos a dar derechos laborales a las mujeres prostituidas, porque también me niego mucho a llamarlas prostitutas, son mujeres prostituidas. Creo que básicamente ese es el problema, que pensamos que el feminismo es algo individual y creo que esas mujeres lo ven desde una perspectiva de feminismo liberal, que ha comentado antes la compañera, que es, bueno, yo hago con mi feminismo lo que yo considero, y que tienen muy poco asumido el cómo es una relación sexual. Porque vuelvo a decir, creo, desde mi punto de vista, que una relación sexual debe ser deseada. Y una mujer que es prostituida y que accede en un momento dado a mantener relaciones sexuales con otra persona, las está consintiendo, pero no las está deseando. Y el hecho de que una persona previo dinero, decida poder comprar el cuerpo de otra, pues
es que igual que vemos aberrante comprar órganos, no entiendo el comprar el pack completo. Dicho mal y pronto, vaya. Es un buen ejemplo, lo de los órganos y el cuerpo entero. Sí. A ver, yo quiero poner aquí un poco sobre la mesa una frase que me dice mucho mi madre, ¿no? Que mi madre siempre ha votado al Partido Socialista y se considera una persona de izquierdas, ha sido políticamente activa además. Y mi madre siempre, cuando tengo este debate con ella, me suelta frases del estilo: bueno, es que al final la prostitución es el trabajo más antiguo del mundo, ¿no? Incluso hacen una especie de labor social, ¿no? Y entonces en ese momento pienso, qué horror, ¿no? Cómo al final, tristemente, transgiversamos muchas veces el lenguaje, ¿no? Y en ese aspecto creo además que en ese sentido el machismo y el patriarcado se sirve de los mecanismos del liberalismo político para implementar sus ideas, ¿no? Y cuando salen en la tele noticias del estilo el sindicato de prostitutas o el sindicato de putas, y claro, yo digo, Dios santo, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Es que estamos hablando de legalizar además la figura, ya no de las trabajadoras, que ya me parece un término terrible, sino de los proxenetas. Es que me cuesta mucho trabajo en ese sentido. Se me abren las carnes. Sí, se me abren las carnes. porque al final es terrible, ¿no? Y a través de esa manipulación del lenguaje consideramos que lo que estamos haciendo, ¿no? Y el nosotras libremente decidir exponer nuestro cuerpo, bueno, habría que preguntarse si un hombre, cuando pasa dificultades económicas, se plantea el prostituirse. Pero igual que hablo de palabras terribles que me parecen como la ovodonación, que a mí, yo lo siento, pero es algo que a mí, de verdad, en cualquier caso, el problema volvemos a enfocarlo en ellas, y no tiene que ser así. El problema hay que enfocarlo en ellos. ¿Por qué hay hombres que pagan por consumir cuerpos? Porque es consumo. Es ahí donde hay que poner el foco y donde hay que planteárselo. Con respecto a las compañeras, yo no tengo nada que decirles. Es decir, yo lo único que puedo hacer es acompañarlas y en ese sentido intentar, desde mi posición, el ayudarlas, el que se sientan escuchadas y yo defender también mi postura, porque creo que la suya en ese sentido no... Tiene que darse un espacio de diálogo también dentro del movimiento para erradicar todo este tipo de conductas, ¿no? Yo no tengo mucho, que creo que del feminismo, como de todo en general, se lo llevan al hecho, a la forma individual. Es decir, yo hago mi feminismo de mi capa un misallo y hago el feminismo como a mí me gusta y me lo maqueo, me lo pongo y como me gusta. Y ahora hay un grupo de feministas que quieren legalizar la prostitución, entendiendo yo quiero pensar que piensan en el sentido de protegerlas a ellas, pero es que no se protege legalizándolo, precisamente. O sea, hay que hacer leyes que las protejan de otra manera. Es decir, esas mujeres, la mayoría, por no decir todas, no están ahí de voluntad propia, están por una necesidad económica, están por muchas otras cosas que serían objeto de estudio y se les tendría que dar otro tipo de solución, pero no legalizar ese ejercicio de la prostitución. Quiero pensar que ellas quieren legalizarlo por ese sentido, por darles a las mujeres una situación económica estable, pero no es así. La prostitución conlleva muchas cosas detrás que si legalizamos la prostitución estamos legalizando también, que es el proxenetismo, lo que decíamos, el consumo del cuerpo humano, el pagar por usar el cuerpo humano y demás. Y detrás de eso va los vientres de alquiler, que también es lo mismo. Total, ¿no? Y además muy relacionado con la trata. Claro. La prostitución y la trata van de la mano. O sea, esas mujeres, la inmensa mayoría, son traídas por trata, por engaños de otras partes del mundo. España es el prostíbulo de Europa y, pues claro, te llama la atención que al final pongámoslo, como ha dicho la compañera, el foco en ellas y no el foco en ellos, teniendo en cuenta que el sexo
es un deseo, no es una necesidad. Nadie se ha muerto por no mantener relaciones sexuales y que estamos poniendo por encima los deseos de una persona de mantener relaciones sexuales, ¿no? Que a veces defienden un poco, ¿no? Yo he escuchado argumentos de, ya, pero es que las personas que a lo mejor tienen algún tipo de discapacidad o que tienen algún tipo de impedimento, pues no pueden mantener relaciones sexuales. Que, o sea, a mí me dan ganas de decirle, vale, continúa, o sea, ¿dónde quieres ir a parar? ¿Le va a pasar algo por no mantener relaciones sexuales? Es que quiero decir, es que es un deseo, no es una necesidad. Y el poner sobre la mesa, pues lo que acabamos de comentar, el consumo de cuerpos, me parece muy, muy duro. Me parece además que el problema de todo esto es que siempre genera el debate interno y siempre están, como me habéis dicho, las propias mujeres en ese foco. Y si te prostituyes mal, y si no te prostituyes mal, y si mal. Y al final culpabilizamos muchas veces a las mujeres que están ahí metidas en ese mundo, ya sea de manera voluntaria, bueno, no voluntaria evidentemente no puedo hablar, pero de las que se meten de manera voluntaria, cuando están empujadas por el propio sistema que sabe, el sistema, como ha dicho la compañera, es capitalista. Funcionamos con oferta y demanda. ¿Por qué yo me meto a prostituirme? Porque sé que hay demanda de prostitución de cuerpos de mujer. Porque sé que si me prostituyo voy a tener a hombres que me van a pagar para consumirme. Entonces, al final es un sistema que engloba todo, que va muy de la mano el patriarcado con el capitalismo. Y ahí lo teníamos en el mundo de la prostitución, es que también se ve muy, muy claramente. Entonces, no podemos tampoco poner el foco en esas mujeres que deciden, de las pocas que deciden libremente, y entre comillas libremente, porque libremente no es nadie, porque de verdad, ¿qué persona quiere eso si no tuvieran algún tipo de necesidad económica? Cuando realmente están empujadas por el sistema. Entonces, creo que es darle una vuelta a todo eso y poner el foco en otras partes, porque hay personas que quieren hacer esto, porque hay estados que lo permiten, porque yo fui hace unos años a Ámsterdam, al famoso Barrio Rojo, y de verdad es que salí escandalizada de ver a mujeres en escaparates que les faltaba tener la etiqueta aquí puesta. Y los turistas haciéndose fotos porque era un reclamo más de la ciudad. Y Ámsterdam es súper guay y súper moderno y súper avanzado porque, fíjate, han legalizado la prostitución. Y de verdad que a mí me escandalizaba que a la gente no le escandalizase eso. O sea, a mí me escandalizaba que la gente se hacía fotos como diciendo, ah, mira, qué guay, que no sé... Bueno, ¿qué es esto? Entonces yo creo que es eso, que tenemos un concepto muy, muy viciado por esa hipersexualización, por ese concepto que tenemos del sexo, que no nos hace ver muchas veces a las mujeres como personas y a las mujeres prostituidas como personas, porque hasta hace muy poco no eran contadas como víctimas de violencia de género. Y han sido muchísimas las mujeres prostituidas que han sido asesinadas mientras estaban ejerciendo y no son contabilizadas como víctimas de violencia de género. Vamos a ampliar ya conceptos y vamos a tener en cuenta que, por favor, porque es que no se las considera ni siquiera mujeres, muchas veces son prostitutas. Y no es el trabajo más antiguo del mundo, es la explotación más antigua del mundo que hay hacia las mujeres, la esclavitud sexual más antigua del mundo. A mí es que me parece totalmente alarmante y es un tema muy candente y, vamos, no sigo porque podría seguir, pero no voy a seguir. Pregunta, duda. Yo quería haceros una pequeña reflexión. Darle la vuelta al micro porque... Quería haceros una pequeña reflexión sobre el tema este de lo de las mujeres prostituidas. Y yo donde creo que se refuerzan estas mujeres que se llaman feministas a la hora de defender este trabajo, que me parece, bueno, de entrada no es ni trabajo y me parece lo más inhumano y lo más degradante que pueda existir, es en ese pequeño grupo, volvemos otra vez a las minorías, más minorías, de mujeres, que además suelen ser mujeres universitarias, mujeres que no necesitan ese dinero para comer y que se prostituyen. Y es ahí donde viene, yo creo, el engaño mayor de englobar la prostitución en la trata, eso ya sabemos que es malo y eso no es lo que están ellas abogando. Porque yo he hablado con bastantes, bueno, chicas de mi entorno y chicos incluso,
Y ellos son los que hacen hincapié, dice, pero es que vosotros que defendéis la libertad, que defendéis, ¿por qué no defendéis que las mujeres son libres para elegir lo que ellas quieren hacer con su cuerpo? Porque las hay. Y claro, yo les he dicho, digo, pero esas que vosotros decís que van libremente a prostituirse, ponen un número de teléfono público para que contacten con ellas. Esos teléfonos pueden estar controlados a su vez por otra. Nadie, yo creo que ninguna mujer se prostituye pues yo qué sé, sola, no, yo en mi casa llamo a fulanito y le digo que me pague. No, o sea, es como bien decimos, porque hay una demanda y además saben esas chicas que tienen un nivel cultural alto, que a lo mejor ni siquiera llegan a consumar, porque son lo que antiguamente se llamaban chicas de compañía para dar charla a los ejecutivos después de acabar un consejo de administración. Y ahí es donde yo creo que se refuerzan estas pequeñas grupúsculos mal llamadas feministas que defienden esa legalización para defender a estas pequeñas minorías. Si es que además ante eso que decías que es muy común oírlo, lo de, pero si vosotros que defendéis la libertad de la mujer de que haga con su cuerpo lo que quiera, sí, yo que haga lo que quiera, pero cuando ya hay una compensación económica estamos hablando de otra cosa. Con su cuerpo que haga lo que quiera. Ahora, ahí tienes Tinder, ahí tienes lo que tú quieras. Yo ahora mismo en Tinder me meto, cojo, quedo con uno y me voy. Pero si ya pido dinero a cambio, eso ya se llama otra cosa. O pido dinero o me lo ofrecen, que es otra cosa. Y que luego también, me refiero, en Ámsterdam, por ejemplo, en los países además que está legalizada, las tasas de criminalidad no bajan. O sea, que no es un dato fehaciente de que se va a acabar con la prostitución, es más, sino que lo que se demuestra es que las mafias aumentan. Y la trata, ya no solo la prostitución, la trata de seres humanos aumenta en esos países. Entonces, yo creo que es muy relevante lo que estás diciendo y creo que también hay otros mecanismos. Creo que además la prostitución se está empezando como a redefinir, ¿no? Y esto ya es un punto de vista personal, ¿no? Estábamos hablando de... Bueno, me ha venido a la mente, ¿no?, el OnlyFans, ¿no?, que a mí me parece que es una herramienta de prostitución más. Sí. El término que has utilizado, además de chicas de compañía, me parece que además es terrible, porque es que simboliza perfectamente lo que volvíamos comentando anteriormente, la manipulación del lenguaje. Es decir, yo al final estoy mercantilizando con mi cuerpo. Parece como que tiene que existir el acto de la penetración para que yo me esté prostituyendo, ¿no? Pero yo en el momento en el que me hago una foto y estoy haciéndola para satisfacer el punto de vista masculino y para recibir un intercambio económico, porque yo necesito ese dinero y me veo obligada a esto, me estoy prostituyendo. Lo podremos maquillar como queramos maquillarlo, pero es lo que es. Entonces, me parece que también en ese sentido, otra sugerencia, en todo este tema creo que habría que legislar también porque, por ejemplo, en Reino Unido se ha demostrado que hay menores de edad metidas en esas páginas. Es que ya estamos hablando de un problema que también es la trata de niñas y no es algo que pase en la otra punta del mundo, que también hay que intervenir, ¿no?, sino que esto pasa aquí en Occidente, ¿no?, en la cuna de las libertades, ¿no? Entonces, pues, estamos hablando de cosas muy, muy fuertes, sí. Y os quería hacer otro comentario, como habéis hecho bastante hincapié en el tema de la formación, que para mí es vital, porque, y lo estamos viendo precisamente con la escuela esta de feminismo socialista, porque incluso muchos de nuestros compañeros y compañeras pues no sabemos todavía identificar bien, porque todos hemos sido educados en este santo país en el machismo, nos gusta o no, y superamos cada día un montón de cosas que nos damos cuenta y decimos, ¡ay, he metido la pata! Entonces, en el tema de la formación, ahora mismo yo con el tema de violencia y demás, ¿cómo veis el tema de las otras culturas que vienen a nuestro país? Porque si nosotros lo tenemos complicado en la educación, poco a poco, de erradicar el machismo, cuando nos están viniendo culturas, personas migrantes, me da igual, Hispanoamérica, países árabes, y eso sí que vienen con unas connotaciones brutales, que lo estamos viendo en casos de violaciones, que es que lo tienen tan arraigado que es que el problema es que ellos no consideran que están violando.
y podríamos hablar del caso, por ejemplo, del Dani Alves, que es que yo creo que está claro que es que lo tiene tan asimilado, es que él no considera que eso es una violación. Entonces, a ver cómo integramos esa formación, porque tendría también que ser una formación muy específica, porque las culturas son muy diferentes. Entonces, no sé muy bien ahí, vosotras que tenéis los estudios más recientes, a ver cómo... Yo creo que respondiendo a eso, cuando hablamos de este tipo de formaciones, o yo cuando hablo de formación en igualdad, la gente, sobre todo gente pues, de derechas, ¿no? De estos de PIN parental, vas a hablar de educación sexual, les van a enseñar el Kama Sutra y les van a enseñar a masturbarse. Bueno, señor, yo voy a hablar a las niñas de lo que es un ginecólogo y de lo que a los niños de lo que es un urólogo, y les vamos a contar cosas de que tienen que conocer de su cuerpo. Y sobre todo hablamos de inteligencia emocional, y hablamos de gestionar emociones, hablamos de empatía, hablamos de autoconocerse, hablamos de autoestima. Entonces creo que eso sinceramente son conceptos que son transversales a absolutamente todas las culturas, todas las personas, cualquier persona que venga. Entonces yo por eso siempre hago muchísimo hincapié en educación, educación, educación. Pero educación desde que entramos en la escuela infantil hasta que terminamos el último máster, en universidad también. Y que esté adecuada a cada nivel y que vaya evolucionando en el tiempo. Y no hablo de que vengan en cuarto de la ESO a decirme que es un preservativo, cuando ya ha habido 2 abortos, una niña que está embarazada, y, señor, llega tarde usted. O sea, en segundo de la ESO, y yo tengo 28 años, quiero decir, no hace tanto. En segundo de la ESO a mí vinieron a darme una charla sobre menstruación y sacaron a los chicos de clase. Que no sé, que así pasaba, que luego ibas a cambiarte la compresa así. Que no te la vieran, como si estuviésemos trapicheando. Que yo decía, ¿pero qué es esto? Un tampón, y te hacías así, ¿tienes un tampón? Sí, toma. O sea, quiero decir, vamos a educar desde que somos muy pequeñitos en temas, pues como digo, de inteligencia emocional, de empatía, para normalizar, para que cuando estos conocimientos, es que para mí tendría que ir en el currículum educativo, pero en fin, empiecen desde la más tierna infancia y vayan evolucionando en el tiempo, para que los buenos tratos, porque al final la violencia de género y acabar con el machismo, si nosotros nos paramos a pensarlo, es empatía, da igual que sea una chica, que sea un chico, que sea una mujer, que sea un hombre, en los buenos tratos, en el respeto entre personas. Así es la única manera que tendríamos de acabar. Y no es hablar de esto que a lo mejor les gusta, ¿no? Decir a las ultraderechas es que son feminazis, que lo que quieren es, yo qué sé, pisotear a los hombres. No tiene nada que ver con eso. Hablamos de tratar entre personas. Lo que pasa es que nos habéis pisoteado tanto que tenemos que poner nombres, que tenemos que poner medidas para poder avanzar, para poder hacer esa equidad que he comentado en el principio, para luego conseguir la igualdad. Pero mira, de momento tengo que tomar este tipo de decisiones. Entonces yo creo que pasa simplemente por normalizar el educar en valores, en buenos tratos, en empatía, en frustraciones, en autoconocimiento, en autoestima, en todo ese tipo de cosas. Y creo que eso es transversal absolutamente a todas las culturas. Y creo que no tenemos, a lo mejor a veces nos liamos mucho la cabeza poniéndole etiquetas a lo que queremos hacer cuando es mucho más sencillo, pero hay que hacerlo. Y el problema, que tenemos actualmente una política que nos lo dificulta mucho. Que digas lo que digas, por sensato que parezca, te lo van a tirar por tierra porque eres del otro partido y ya está. Y da igual que tengas razón y da igual que sea lo más lógico, pero eres del otro lado, entonces me da igual lo que digas. Entonces creo que al final eso dificulta mucho cualquier avance y sobre todo en materia social. O sea, a mí me llama mucho la atención que alguien de verdad, por muy de derechas que sea, le parezca bien que maten a mujeres. O sea, de verdad, no creo que les parezca bien pegarle una bofetada a una mujer. Creo que ya hemos llegado a superar esto. Pero el problema es que tenemos ya en la política actual tan no de cara, si lo que dice lo hizo otro partido que no es el mío, que nos dificulta mucho el poder avanzar. Pero creo que sería mucho más sencillo. Sería mucho más sencillo. Quería puntualizar una cosa que ha dicho Mai, no hay ninguna pregunta más por aquí. El otro no hace falta, el otro es para el técnico de sonido, ya te veía. Sí, quería puntualizar con respecto a lo que ha dicho Mai, que como la conozco, sé que no es la intención, pero cuidado cuando se quedan las cosas en el imaginario, con respecto a la incorporación como población, como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho a las personas que vienen de otros países y con otras culturas, ¿no? Bueno,
violar está penalizado en los códigos penales de todos los países. Es decir, no existe ahora mismo ningún país, ninguna civilización que no tenga en su código penal incorporado la violación como un delito. Ningún violador, sea Pepito Pérez, sean los 5 violadores condenados de Pamplona, sean todos los violadores condenados, ningún violador va a reconocer nunca que lo que está haciendo es violar. Primero, porque no lo considera que sea algo dañino, porque es el ejercicio de su poder, de su sexualidad sobre las mujeres, y luego que da para otra jornada formativa, porque en la mayoría de los hombres, y da igual la generación, no voy a poner el foco en los chicos jóvenes, ¿no? Porque la pornografía ha existido en todas las generaciones, pero el mayor manual, o el manual que más se utiliza por parte de los hombres y de algunas mujeres para educarse en sexualidad es el consumo de pornografía, que por otro lado es el consumo de prostitución, ¿no? Porque sabemos que está totalmente relacionado. El planteamiento que ha hecho Mae, me quedo con una parte de ese planteamiento de, para aquellas mujeres que vienen de otros países en los que a lo mejor la violencia de género no está tipificada como un delito, sí que hacerlas conocedoras y receptoras de esos derechos por ser ciudadanas que residen en nuestro país, ¿no? Y a los maltratadores, tengan la nacionalidad que tengan, pues que conozcan la ley, que se la conocen, y luego, bueno, pues el poder estar muy al día con los datos estadísticos, donde tenemos más que demostrado que la mayoría de la mayoría de las violaciones las cometen varones sobre mujeres, y que la mayoría de los violadores y de los maltratadores tienen nacionalidad española, ¿no? Lo digo para que a nadie le quede el sesgo o se quede solo con una parte de la frase. Y ya creo que le cedo la palabra a María. Sí, yo quiero agradecer enormemente a las docentes, nuestras compañeras, que han estado generosamente ilustrándonos, recordando que el feminismo procede precisamente de la época ilustrada. Las mujeres feministas sentimos una necesidad primordial, que es la información y la educación, para precisamente avanzar, y que el hecho de ponerle el apellido de socialista es porque además, aparte de vivirlo desde un partido, es porque la revolución del 19 y precisamente todo el mundo del trabajo y de la superación del trabajo, por eso está dentro de una línea magistral del feminismo, tenemos que consolidarlo. Es verdad que Marx y Engels, que son dos autores, tanto uno marxista como el otro, además, que en el libro de Familia, el Estado y la Autoridad decía ese sometimiento de las mujeres dentro de la familia y el colchón de esos supuestos deseos de los varones sobre las mujeres. O sea, hay mucha teoría, afortunadamente, tanto feminista como socialista, para ilustrar. Hemos aterrizado en la realidad, en el día a día, porque es un partido con historia, pero un partido con mucho futuro. Y yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es crecer esta escuela del feminismo socialista, ponerlo en los papeles, en las leyes y los programas, y entusiasmar a la población de que con nosotras y nosotros van a estar más seguros y más felices, porque ese es nuestro deseo finalista. Así que muchísimas gracias, creo que cumplimos muy bien el horario, no nos hemos aburrido demasiado. Yo sé que las leyes no. Hemos estado muy bien Está muy bien. ilustradas, y agradecer de nuevo, repito, el que nuestra familia socialista tenga tan buenas cabezas, y seguimos adelante. Así que ya desde aquí invitamos a la segunda sesión y a nuestras compañeras, que tiraremos de vosotras para cualquier menester. Vale. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y cerramos ya esta primera sesión. Gracias. Gracias.